Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, político, económico y de otras temáticas. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, Juan. Saludos, queridos amigos que nos siguen, que son fieles a nosotros, que cada semana están presentes en Dialéctica porque la verdad importa. Nosotros con el entusiasmo, la alegría de siempre, y hoy con mucha más razón, ¿verdad? Sí. Pero yo pienso que lo primero, Juan, hoy es presentar los medios a través de los cuales nosotros llegamos a nuestro público, ¿verdad? Muy bien. A ver si nos lo proyectan para... Estamos en el canal 101 y 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, y también estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para todo el mundo, Juan, y a través de todas las redes sociales. Así claro, es, está muy especial en nuestra página web sumundotv.com, de manera que la gente puede acceder a nuestros programas que ya llevamos 2 años proyectando todo esto, Juan, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, tratando diferentes temáticas. Y como esta que hoy llevamos, muy especial para el pueblo dominicano, ¿verdad? De ese gran servicio que da el Estado Dominicano a la nación. Pero yo quiero que seas tú quien presente porque tenemos un invitado de oro. Muy especial, así es. Queremos hacerle una entrevista, un diálogo con él para que nos cuente de esa gran labor que se realiza. Así es. Está con nosotros el ingeniero Adolfo Pérez de León. El ingeniero Adolfo Pérez es el director general de Promesecal desde el 17 de agosto del año 2020. El ingeniero Adolfo es egresado de la Pucamaima, como nosotros, con ingeniería industrial. Además tiene maestría en administración de operaciones, es empresario y es además miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Daniel. Para mí, muy contento, un gran honor estar aquí con ustedes. Pero hay algo, Juan, que hay que destacar. A veces uno se entera de cosas, porque él estudió en Washington cuestiones de liderazgo y esa cuestión, y no es casual que esté metido en cuestiones políticas, ¿verdad? Es una persona de gran preparación. Y un gran conocimiento de la filosofía. Hemos estado hablando aquí de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de la mayéutica, de San Agustín. A mí me sorprendió porque nos desafió a que hagamos un programa de filosofía, ¿verdad? Bien, para un político es muy útil, muy importante tener ese conocimiento amplio también sobre la filosofía, porque como decía él mismo, eso ayuda a orientar el discurso de manera empática con la población, ¿verdad? Y con la gente. Sí, la filosofía también como búsqueda permanente de la verdad, y entonces los políticos que propugnamos por el bien común fundamentalmente se encuentra donde está la verdad. No puede haber bienestar de la población a través de la mentira. Así es. Entonces, la filosofía es la herramienta que te conduce a encontrar esas soluciones prácticas, pero que a su vez también están inspiradas en fundamentos teóricos, a través de la búsqueda de la verdad. Es como él estaba mirando en el libro mío, donde están esos 5 conceptos fundamentales, que no puede faltar uno, porque es un sistema que se compenetra: justicia, verdad, bondad, unidad y verdad y libertad. Así es. Los 5 conceptos que abarcan a todos los demás y que orientan toda la acción humana, y sobre todo en el ámbito político, que es necesario tenerlos presentes. Bueno, ya ustedes ven, vamos a tener un programa exquisito en el día de hoy, un Dialéctica muy especial con el ingeniero Adolfo Pérez. Para apurar el tiempo, vamos a pasar de una vez a la primera pausa y entonces entramos en materia en solamente unos segundos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Como ya les decíamos en la introducción, está con nosotros el ingeniero Adolfo Pérez, que dirige el área de asistencia en el sector salud, ¿verdad? Promesecal en nuestro país. Queremos hacer una brevísima introducción a la temática que atiende él especialmente. Un economista hindú, Amartya Sen,
Premio Nobel de Economía, en un momento determinado desarrolló una investigación sobre el tema de la pobreza y la necesidad de superar la brecha, la diferencia entre los sectores que se manejaban en un ambiente de desarrollo y los que estaban por debajo de la línea de la pobreza en el subdesarrollo. Incluso planteó la necesidad de elaborar los mapas de la pobreza para asistir a las personas que estaban por debajo de la línea de la pobreza, porque él decía, no hay forma de desarrollar un país cuando hayan personas que no alcancen a satisfacer sus necesidades básicas. No solo se trata de crecer económicamente, por ejemplo, en el PIB, sino que es necesario también que las personas logren satisfacer otras necesidades, como por ejemplo la educación, superar el tema del analfabetismo, el crecimiento económico desde luego, pero también él hablaba de la expectativa de vida, la calidad de vida y la reducción de la tasa de mortalidad. Y sobre ese enfoque del doctor Sen, se plantea la necesidad de ir en auxilio de las sociedades con condiciones depauperadas económicamente para que puedan satisfacer, por ejemplo, su necesidad en materia de salud con los medicamentos. Y precisamente a eso es que se dedica el programa de Promese, a asistir a las personas más necesitadas para satisfacer sus necesidades de medicamentos. El ingeniero Adolfo ya tiene casi 4 años y entonces quisiéramos comenzar como contándonos la experiencia de qué ha sido en estos 4 años el asumir este programa de asistencia social y cómo mide el impacto que tiene en la línea de avance y de desarrollo de nuestro país. Bueno, usted ha comenzado hablando de Amartya Sen. Hablar de Amartya Sen es hablar de desarrollo humano. Y hablar de desarrollo humano es hablar del desarrollo desde el territorio, desde donde vive la gente. Y entonces eso es lo que hemos hecho desde Promesecal en estos casi 4 años de gestión. Hemos impulsado de manera entusiasta un proceso de expansión de la red de farmacias del pueblo. Ya hemos abierto 96 nuevas farmacias del pueblo a la fecha. Y con esa entonces hemos impactado de manera positiva 96 comunidades que anteriormente tenían que desplazarse a distancias de 30 a 40 minutos, con lo que eso conlleva también en gasto de transporte para poder comprar sus medicamentos. Lo hacemos porque confiamos en esa visión de desarrollo humano, de superación de la pobreza, a través de mejorar las capacidades de las personas y esencialmente también a través, en nuestro caso, de la disponibilidad o el acceso a medicamentos. Y el acceso a medicamentos en ese lugar donde la gente justamente reside. Y bueno, nosotros hemos trabajado arduamente para eso. Con esas 96 nuevas farmacias ya podemos hablar que más de 1 millón de dominicanos y dominicanas tienen una farmacia justamente en el lugar donde ellos viven, ahí en su territorio, y seguimos con ese proceso de expansión. Esperamos antes del 16 de agosto concluir, llegar ya al menos a 100 nuevas farmacias para estos 4 años de gestión. Ahí hay un legado por esa parte. También hemos trabajado desde esa perspectiva de desarrollo humano con el tema de la mejoría del abastecimiento a los hospitales públicos, garantizando que los medicamentos estén presentes en los hospitales, eliminar el odioso gasto de bolsillo de la población, que cuando va a un hospital con un pariente enfermo, tiene que cruzar a la farmacia de enfrente a comprar un medicamento porque el hospital no lo tiene. Bueno, el presidente Luis Abinader ha tenido la visión también de duplicar la cantidad de recursos que invierte Promesecal para la compra de medicamentos orientado al sistema de hospitales públicos, unidad de atención primaria, a los fines de disminuir ese gasto de bolsillo y que la población también sienta un mejor o una mayor satisfacción a la hora de recibir un servicio de salud. Y digamos que entonces eso es lo que hemos estado trabajando ahí, todo eso acompañado de transparencia y todo eso como parte ya del eje central de la visión del gobierno del presidente Luis Abinader, pero fundamentalmente enfocado en mejorar la calidad de la vida de la gente a partir de la expansión de la red de farmacias del pueblo y mejorando también el abastecimiento de medicamentos en todo el sistema nacional público de salud. ¿Ustedes tienen en este sentido alguna perspectiva para la ubicación de las boticas populares? Por ejemplo, de que sean barrios o que sean campos. ¿Cuáles son los criterios con los que ustedes tratan como de abarcar la panorámica nacional? Por lo regular, identificamos unidades de atención primaria o en otro caso hospitales públicos que no tengan actualmente que no tengan una farmacia del pueblo, y también buscamos esa comunidad que no esté servida actualmente por una farmacia ni pública ni privada, porque lo que estamos buscando es ampliar el acceso a medicamentos.
Por eso entonces, en la mayoría de los casos, esas 96 nuevas farmacias han sido colocadas en zonas rurales, parajes, sectores, algunas en distritos municipales, pero en su gran mayoría en comunidades rurales, porque de lo que se trata es de llevar esas farmacias en esos territorios que todavía no tienen un lugar de dispensación de medicamentos. En total, ¿cuántas tiene el país? Ahora tenemos 638 farmacias del pueblo operando. Wow. La red sí ha crecido bastante, bueno, ha crecido en 96 farmacias, son 638 y seguirá creciendo porque el país tiene más de 1.600 unidades de atención primaria, más de 190 hospitales públicos y cada uno de ellos representa una oportunidad para instalar una nueva farmacia del pueblo. Si no existieran esas farmacias, hubiera mucha gente muerta en este país, porque de verdad la medicina es cara y las farmacias son caras para el acceso de las personas, pero gracias... Sí, la calidad de vida también, la calidad de vida claro, porque mantienen su presión arterial controlada, su diabetes controlada también a través de los precios que da Promesecal, que en una farmacia privada para muchas personas su nivel de ingreso pues no sería posible poder adquirir esos medicamentos. Sin embargo, a través de la red de farmacias del pueblo pues podemos garantizar que no importa el nivel de ingreso, el precio siempre será asequible para cualquier bolsillo. ¿Y de dónde ustedes consiguen esos medicamentos? ¿Lo hacen aquí? ¿Tienen laboratorios? Bueno, ¿Lo traen de fuera? ¿Cómo es? Se compran en procesos de licitación pública nacional a productores nacionales, también medicamentos a empresas que tienen toda su documentación, todos sus registros, certificaciones, todos sus avales para comercializar medicamentos en territorio dominicano, pero esos medicamentos también, algunos de ellos importados de Asia, vienen de Asia, de Europa, de Estados Unidos, en fin, de diferentes orígenes, pero todo con registro sanitario y todo comercializado por empresas con los avales requeridos por el Ministerio de Salud Pública y los organismos que rigen y controlan y supervisan todo el tema de dispensación de medicamentos. Eso implica un gran presupuesto, ¿verdad? Abastecer todas esas farmacias con medicamentos, compras que hay que hacer con licitaciones internacionales, y eso también plantea un reto. Ya usted ha referido el tema de la transparencia. Nosotros tenemos un historial en nuestro país de indelicadeza en el manejo de fondos públicos. Y en esta gestión de 4 años, lo conversaba con Daniel incluso antes del programa, cómo hemos visto que no ha habido ningún tipo de escándalo, ¿verdad? Ni de escarceo en el manejo de los fondos públicos. En un país donde el tema de la deshonestidad es prácticamente sistémico, para uno lograr sobreponerse a esa situación, a ese estado de cosas, con la presión que recibe el funcionario, yo supongo que ha debido asumir una postura bastante íntegra, ¿verdad? Y bastante firme y retadora. Claro. Bueno, eso se trata de cumplir la ley, es simplemente cumplir la ley está ahí, establece cuáles son las pautas para poder producir un proceso de compra de esta naturaleza, y nosotros todo lo hemos hecho siempre amparado en la ley de compras y contrataciones, y también bajo la supervisión estricta de los órganos de control del gobierno, en este gobierno del presidente Luis Abinader, que la transparencia es un pilar fundamental de todas las instituciones, de todo el proceso de toma de decisiones. Bueno, pues está la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Contraloría General de la República y todos los órganos y sistemas de control que tenemos dentro de la institución para garantizar que todo se efectúe dentro del marco de la ley. Claro, también es importante contar con un equipo de personas capacitadas, honestas, que estén dispuestas también a hacer siempre las cosas bien, bajo cualquier circunstancia. Eso también ayuda y fortalece en gran medida el proceso de toma de decisiones. Pero no hemos tenido ninguna situación, gracias a Dios, y eso obedece fundamentalmente a que hemos actuado con transparencia y también con una actitud permanente de rendir cuentas. La rendición de cuentas también es un pilar clave de la transparencia porque siempre estamos dispuestos a explicar, a dar a conocer, a entregar información de cualquier proceso que nosotros realizamos. Bueno, eso está ahí a la vista de todos, para que cualquier persona interesada o no en un proceso pues pueda conocer, saber por qué uno pues, se tomó cualquier decisión, y entonces también eso genera confianza y reviste de fortaleza los procesos de compra y contratación que se desarrollan en la institución. Yo supongo que usted debe trabajar con un equipo de personas que están muy activos en todo esto, porque no es fácil mantener, sobre todo, el orden, la disciplina, el servicio que brinda todo ese personal que tienen. Ustedes tienen un personal muy bien formado, sí, personas que dan un gran servicio, aplicando, claro, todos los criterios y los procedimientos requeridos. Pero cuando uno va a una botica popular, tú ves que te atiende una farmacéutica. Una farmacia del pueblo. Una farmacia del pueblo. Botica o farmacia, sí, como quieras. Te atiende una farmacéutica y no te va a dar
una medicina que requiera receta, por ejemplo. No te la da. O sea, bueno, si requiere receta y no tiene receta, no te la va a dar. No te la va a dar. Entonces es un personal que se le ha dado muy buena formación y ellos realmente cumplen con todos los requisitos que haya que cumplir para una cosa, dando un buen servicio y muy buenas atenciones a la gente. Realmente uno puede visitar cualquiera y tú vas a encontrar como el mismo patrón. Y eso significa que es un esfuerzo también de formación que se está dando a esos niveles. Doctor Daniel, son casi 3,000 colaboradores que tenemos allá en Promese Cal, porque esas 600, más de 600 farmacias del pueblo conllevan también, algunas tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 colaboradores, hasta más, dependiendo, ¿verdad?, el tamaño de la farmacia, la dimensión y la ubicación y el nivel de venta. También trabajamos 2 turnos, se trabaja un turno en la mañana, un turno en la tarde, más los almacenes de Promese Cal que también requieren de mucha mano de obra, de mucho esfuerzo de colaboradores, porque estamos despachando permanentemente a todos los hospitales, todas las unidades de atención primaria, también a todas las farmacias, y ese es un trabajo intenso que requiere de un capital humano intensivo en capital humano como lo tenemos allá, que somos unos 3,000 colaboradores. Claro, ¿no? Y que es un área que hay que ponerle mucha atención, porque se trata de la salud de la gente, ¿verdad? Ahí no podemos estar inventando muchas cosas y no llevar las cosas por las reglas. Hay un componente que tiene que ver con Promese, supongo, que es ese de los medicamentos de alto costo, que también llena un vacío importante y una necesidad también importante en la población de personas que tienen temas de salud que son extremas y precisan entonces de la administración de ese tipo de medicamentos. ¿Cómo se maneja eso? El programa de medicamentos de alto costo es un programa que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Las compras se hacen desde Promese Cal y entonces ese programa atiende más de 16,000 pacientes actualmente en la República Dominicana. Son los pacientes de las llamadas enfermedades catastróficas, cáncer, enfermedades de origen autoinmune, las llamadas enfermedades raras. Y ese programa tiene un presupuesto de 7,320 millones de pesos. Usted hablaba ahorita del presupuesto de Promese de compras. Bueno, el presupuesto de Promese son unos 13,000 millones de pesos en total. De esos 7,320 millones van a alto costo, unos 3,000 millones de pesos a la compra de medicamentos de los hospitales públicos y unidades de atención primaria, y unos 1,000 millones, 1,200 millones de pesos aproximadamente a la compra de medicamentos de farmacia del pueblo. Bueno, el resto se va en gasto administrativo, operativo y de todo lo que conlleva para poder tener en marcha, en funcionamiento, una institución de esta naturaleza. Entonces, este programa de medicamentos de alto costo son unos 113 medicamentos que se compran desde Promese y, bueno, se resuelven también, satisfacen una necesidad básica y fundamental de la sociedad dominicana de familia, que cuando llega una enfermedad de esta naturaleza no hay manera de cómo resolver, si no es a través de la asistencia, de la mano amiga del Estado, en este caso el gobierno, a través de este programa, provee los medicamentos de manera gratuita y garantiza que muchas familias, muchas personas tengan su calidad de vida, que recuperen su salud, que puedan ejercer una vida normal sin ninguna situación, y además también prolongar en muchos casos o aliviar todas estas situaciones que se generan como consecuencia de estas enfermedades difíciles, y el impacto también, que no puede pasar por alto, económico, porque además de que estas enfermedades destrozan la salud, también corroen el bolsillo de cualquier familia, porque son millones de pesos el tratamiento al cabo de unos pocos meses, y entonces cuando tú estás dentro de este programa, pues tú tienes una respuesta a tu salud, pero también tienes una respuesta para evitar la tortura que representa no tener los recursos para adquirir estos medicamentos o tener que vender incluso tu casa, tu vehículo para poder afrontarlo. ¿Cuáles criterios tienen ustedes para suplir esa farmacia? ¿Debe ir a cada farmacia igual cantidad de medicamentos o solo una parte? ¿O tienen algún criterio general? La farmacia del pueblo, que manejan los medicamentos esenciales, la distribución se hace acorde a la demanda. Cada provincia tiene demandas que están establecidas. En algunas se venden más un tipo de medicamento, en otros algún otro tipo. Y entonces, en función de eso, ya nosotros tenemos un conocimiento histórico del comportamiento de la demanda. Y así vamos haciendo el suministro para garantizar el abastecimiento en cada una de ellas. Y cuando escasean algunos medicamentos, ¿qué es lo que sucede ahí? Que a veces que no aparecen, porque hay momentos, por ejemplo, claro. Yo estuve hablando con varias personas que me mencionaron que a veces le hace falta, por ejemplo, la betaistina y la clopidogel, que hay mucha gente que necesita eso y a veces no aparecen en las boticas populares. Me decían que sucede a veces cuando suceden esos casos. Bueno, nosotros contamos con un presupuesto determinado para cada año y entonces tenemos que distribuir ese presupuesto anual de manera racional, a escala mensual,
a cada una de las farmacias que tenemos en todo el país. Y pueden provocarse también movimientos inesperados de la demanda, que sube la demanda de un producto y entonces agotarse. Pero siempre estamos monitoreando, comunicándonos con la red de farmacias en toda la provincia para garantizar que si un medicamento se agota antes de culminar el mes, que es cuando se renueva el inventario de esa farmacia, pues poder entonces dar asistencia para tener ese medicamento disponible. Son medicamentos de alta demanda. Sí. Y también sabemos que antihipertensivos se utilizan diferentes medicamentos según la prescripción de los médicos de cada uno de esos pacientes. Entonces, en algunos sitios se puede vender uno más, en otros se vende otro, pero tratamos de que estos medicamentos básicos, esenciales, sobre todo los de diabetes e hipertensión, estén siempre abastecidas y estén siempre presentes. Si por alguna razón sube la demanda, pues entonces tratamos de dar una pronta respuesta para que los pacientes, las familias dominicanas puedan tener acceso a esos medicamentos, que es el rol de nosotros. El año pasado, en el año 2023, las ventas en la red de farmacias del pueblo fueron históricas en tanto a cantidad de medicamentos entregados y también en cuanto a volumen de ventas. Solo en el año 2023 las ventas fueron 1.234 millones de pesos en la red de farmacias del pueblo. Wow. Entonces, eso indica que nosotros servimos esa cantidad de medicamentos a la población y dimos respuesta en función de esa magnitud, que es el presupuesto que tenemos asignado para poder dar medicamentos a través de la red de farmacias del pueblo. Cuando se habla de comercialización, en este caso de medicamentos, en una sociedad con un sistema de mercado, de libre mercado, eso se puede ver eventualmente como una competencia del Estado con el sector privado. ¿Cómo lidia Promesecal y el gobierno el aparente conflicto que pudiera producirse entre la competencia de las farmacias privadas, que son negocios, ¿verdad?, con fines de lucro, frente a las farmacias del pueblo que tienen otro propósito, que es de asistencia social? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en el caso de Promese, como usted lo señala, es un proyecto de impacto social, es un proyecto social, no persigue rentabilidad, no persigue fines de lucro. Y nuestro propósito tampoco es competir o confrontar con la farmacia, con el sector privado, como existe en todos los países. Este es un proceso, digamos, de complemento, de apoyo social del Estado en su rol de garante social, que tiene que dar asistencia a los más necesitados a través de esta herramienta. Este brazo de Promese llega y le coloca los medicamentos a aquellas familias que no disponen de los recursos para poder comprarlos en una farmacia privada. Por tanto, nuestro blanco de público no es quitarle espacio al sector privado, todo lo contrario, sino poder dar acceso a medicamentos a aquellos que por su nivel de ingresos no pueden comprarlo en el sector privado, y que si no existiese la red de farmacia del pueblo, al ser la parte pública, pues probablemente no estuvieran adquiriendo su medicamento, porque su nivel de ingresos sencillamente no le permite comprarlo, pagarlo al precio del sector privado. Pero además también nosotros nos regimos por el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana, un cuadro básico que lo establece mediante resolución el Ministerio de Salud, que es un cuadro que tiene establecido cuáles son el alcance de los medicamentos que nosotros podemos dispensar. O sea, que no tenemos tampoco los mismos productos que una farmacia privada. La farmacia privada tiene otra serie de medicamentos que pueden dispensar. Nosotros solamente nos restringimos a lo que establece el cuadro básico. Y también, digamos que la ubicación de la farmacia del pueblo, en sentido general, te garantizan en esencia que quienes compren esos medicamentos sean personas de escasos recursos o con pocas posibilidades de tener el nivel de ingreso para comprarlo en una farmacia privada. Es un programa social, hay que verlo de esa manera. No es para luchar con el sector privado, ni para desplazarlo, ni mucho menos. Es un programa social para que el Estado tenga la capacidad y los dominicanos y las dominicanas la posibilidad de adquirir su medicamento y a través de estos medicamentos tener su salud garantizada, tener una mejor calidad de vida y entonces también disfrutar, digamos, de una mayor plenitud en todos los sentidos a través de esta gran herramienta social que es Promesecal, que ya tiene casi 40 años, va a cumplir 40 años ahora en este 2024, impactando de manera positiva en la vida del pueblo dominicano. Eso es un proyecto de Estado. Desde 1984. Ok, a mí me gustaría saber, es que ha mencionado el cuadro básico. Yo creo que entiendo, pero como es un concepto técnico, es bueno que usted se lo explique a nuestros amigos. Sí, el cuadro básico son los principios activos, los medicamentos claves que están descritos para resolver temas prioritarios de salud como diabetes, hipertensión arterial, infecciones, procesos virales, procesos también febriles. Y entonces todo eso el Ministerio de Salud Pública lo pone en un cuadro y entonces ahí esos son los medicamentos que nosotros podemos comprar y a su vez, al mismo tiempo, son los medicamentos que podemos vender. Si no están en el cuadro básico, no están en el catálogo de la red de farmacia del pueblo. Son los medicamentos esenciales, porque de lo que se trata, como le decía, no es de garantizar, no es de establecer
un pleito, una lucha sin cuartel o sin sentido contra el sector privado, sino más bien un complemento de apoyo social para que cualquier familia pueda tener acceso también a su medicamento, el derecho a la salud, que es un derecho de cualquier dominicano, no importa su nivel de ingreso. Entonces, a través de este programa se satisface o se complementa para que este derecho a la salud pueda ser ejercido, recibido por cualquier dominicano sin distinción. Así es. En alguna época, ingeniero, se han vertido prejuicios con relación a la eficiencia y la calidad de los medicamentos de Promese. Es posible que alguien sienta que están compitiendo, ¿verdad?, del sector privado, y entonces prefiera como denostar la efectividad de esos medicamentos, pero nosotros sentimos que eso se ha ido superando con el tiempo. Bueno, que todos los medicamentos tienen registro sanitario, que son los avales que pide DGMAPS, que es la dirección del Ministerio de Salud Pública que regula, controla, vigila todo el tema de medicamentos y la vigilancia sanitaria en la República Dominicana. Entonces, todos esos medicamentos también pasan por los sistemas de control de calidad de la institución, van al Laboratorio Nacional Dr. de Filló, donde se hacen las pruebas correspondientes, en fin, un filtro de paso que tiene a través de un sistema estricto de control de calidad para garantizar que tu medicamento realmente satisface la necesidad para la cual la gente lo compra. Entonces, además, muchos de estos medicamentos que son genéricos en algunos casos, también salen de la misma línea de producción que los medicamentos de marca, de reconocimiento mundial. Por tanto, es el mismo medicamento, lo único que sin el nombre comercial. Y también tenemos medicamentos de marca, de las mismas marcas que están presentes en la farmacia privada, a un precio muy distinto. En el caso de las insulinas, son las mismas. En el caso de las proteínas, también son las mismas. Claro, la diferencia es el precio. La calidad es la misma porque es exactamente el mismo producto. Mira que ¿Quién hace los controles de calidad? ¿Ustedes o Salud Pública? Nosotros tenemos un sistema de control de calidad interno. Tenemos un departamento de control de calidad que coloca los medicamentos en cuarentena, los aísla, toma muestras con un control aleatorio a través de una tabla de muestreo estadístico que se llama el Militar Estándar, un tamaño determinado del lote, te da un número de muestras, tú la seleccionas, si satisface ese número de muestras, el lote se acepta. Si ese número de muestras no satisface, pues entonces el lote se devuelve. Si el lote se devuelve, se llama DGMAPS como tercero imparcial también para que venga, participe conjuntamente con el proveedor, hacemos una nueva prueba aleatoria, estadística, monitoreamos esas muestras y verificamos además que va al Laboratorio Nacional. También dentro de Promese tenemos un laboratorio para hacer esta prueba organoléctrica, verificar también si tienen partículas. Todo esto, tenemos un cuerpo de farmacéuticos especializados en control de calidad de medicamentos para garantizar que estos medicamentos todos están en óptimas condiciones. Por eso, ya casi 4 años que llevamos ahí, gracias a Dios, y esperamos que así continúe, no ha habido ninguna situación, porque se hacen todos los controles necesarios con mucha rigidez, de manera muy estricta, para garantizar que estos medicamentos vayan de manera efectiva a la población dominicana. Un control de calidad que incluso no existe en el sector privado. El control de calidad de la parte pública es más amplio, más robusto, más estricto que el que está en la farmacia privada, porque muchas veces la farmacia privada va del laboratorio suplidor directamente al anaquel de la farmacia, al tramo de venta. Sin embargo, en Promese no, en Promese eso va a un proceso interno de control de calidad que involucra las partes que les cité anteriormente y por tanto ahí no hay ningún tema no hay ninguna duda de la confiabilidad y de la eficacia de los medicamentos de Promese. Mira qué importante la garantía de que el producto de las farmacias del pueblo tiene la misma efectividad que el producto de las farmacias privadas. Vamos a pasar a una pausa breve y volveremos con ustedes entonces con esta gran conversación que estamos teniendo con el ingeniero Adolfo Pérez. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos teniendo un importante programa hoy, un encuentro con el ingeniero Adolfo Pérez de León, que es el director general de Promese Cal. Cal, ingeniero, que es... Central de Apoyo Logístico. Eso se complementa a lo de Promese. ¿Qué quiere decir? Bueno, porque Promese inicialmente era la parte de farmacia del pueblo, boticas populares. Solamente. Entonces, el presidente Hipólito Mejía en el año 2000 le agrega el CAL para que Promese compre para entregarle a los hospitales públicos. Que el presidente Hipólito Mejía dijo, acá, pero si aquí están comprando medicamentos para abastecer las boticas populares, como se llamaban en aquel entonces, vamos a poner también que aprovechen esas capacidades, esa economía de escala,
para que compren y le den a los hospitales, y los hospitales entonces se van a beneficiar porque van a conseguir los medicamentos más baratos. Porque el rol del hospital no debe ser comprar, el rol del hospital es la atención al paciente. Así es. Esa es su estrategia medular, o sea, su competencia medular es atender a los pacientes con calidad para que la gente reciba una efectiva respuesta de salud. La compra ya es parte administrativa. Entonces, si eso lo hace Promese y le puede dar, y en efecto ha funcionado porque los precios de adquisición de Promese, de los medicamentos y de los insumos médicos, cuando se compara con el precio de adquisición de un hospital de manera individual, pues también es infinitamente inferior el de Promese, por los volúmenes que maneja y la naturaleza de los procesos también, eficiente, transparente, competitivo, como se maneja Promese Cal. Bueno, ingeniero, usted es político y está en política, pero el último detalle, antes de entrar en ese tema, que yo quiero que le dediquemos un tiempo especial, Lo que usted es quiera, Juan. cómo se articula Promese en el equipo de salud en sentido general, ¿verdad? En la estructura de salud de nuestro país. El presidente Luis Abinader creó en el año 2020 el Gabinete de Salud de la República Dominicana. Ahí está todo el cuerpo de salud. Entonces actualmente lo dirige la vicepresidenta Raquel Peña, lo dirigió durante un tiempo, después era el ministro, ahora otra vez es ella, la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña. Entonces está también ahí el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del sistema, el que traza la pauta, la política, las estrategias. El Servicio Nacional de Salud, que es la parte operativa de asistencia, de apoyo, que brinda atención a todos los pacientes, porque es la unidad que maneja todos los hospitales del país, la red pública hospitalaria. Está Promese, que maneja entonces la parte operativa como unidad ejecutora de todas las compras de medicamentos e insumos médicos, que a su vez se la traslada al Servicio Nacional de Salud, que es donde los pacientes los reciben, en los hospitales públicos, o también a través de la red de farmacias del pueblo. Está entonces ahí SENASA, que es el Seguro Público de Salud, que es el que garantiza el aseguramiento de los pacientes, especialmente los del régimen subsidiado, que todos están en SENASA, solamente la parte de subsidiado es a través de SENASA, aunque también tiene una población importantísima de régimen contributivo. Y también está ahí la CISARRIL en ese gabinete de salud, que es la superintendencia, que es la que es rectora de toda la ley de seguridad social, y entonces todas esas políticas, beneficios que se le da a la población a través de los seguros, de los afiliados a los seguros. Bueno, pues entonces la CISARRIL también es el órgano normativo que vigila para que se cumpla con la ley de seguridad social de manera correcta. Entonces todos nosotros estamos bajo esa sombrilla del Gabinete de Salud y todos trabajamos para una mejor salud en la República Dominicana. ¿Se puede decir que ustedes tienen cierta autonomía con relación al Ministerio de Salud Pública? La tenemos porque tenemos autonomía presupuestaria, sin embargo, cualquier libramiento, cualquier pago también debe pasar por la firma del ministro de Salud Pública. Pero tenemos autonomía porque somos designados por decreto del presidente de la República y entonces también tenemos nuestro propio organigrama interno del personal, la plantilla de colaboradores de Promese Cal, todo eso se define allá. Pero sí estamos muy vinculados también al Ministerio de Salud Pública porque nosotros somos una unidad de apoyo, tanto del Ministerio como del Servicio Nacional de Salud. Entonces, las compras que se hacen de medicamentos es a partir de requerimientos que nos hacen ellos. Si el Ministerio va a hacer un operativo, una jornada para enfrentar cualquier situación de una epidemia o un brote que ocurre en algún lugar, pues el Ministerio que dice el tipo de medicamento, la cantidad, el momento en que se necesita, nos lo envía Promese y en Promese se compra. Nunca se dan ciertos roces, no se ha dado nunca trabajamos nada de manera articulada porque nosotros somos soporte, o sea, somos parte de también. Y el Servicio Nacional de Salud también hace su papel con la demanda que tienen cada uno de los hospitales, luego hace una demanda agregada, es decir, consolidada de todo el sistema, nos la envía a nosotros hacemos la compra a partir también de eso que ellos nos piden. O sea, yo no defino qué se compra, ni en qué cantidades, ni nada de eso, sino que son ellos. Nosotros lo que hacemos es que corremos los procesos de compra, por igual con el programa de medicamentos de alto costo, todo eso se maneja también, se estructura en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Alto Costo. Promese está ahí de apoyo, o sea, hay una buena comunicación permanente, el Gabinete de Salud ha permitido también fortalecer, estrechar esos vínculos, y entonces todos nosotros lo que trabajamos de manera unificada para garantizar de que se produzca una sinergia en beneficio de la gente, que la salud sea mejor en la República Dominicana, más eficiencia. Sí, el hecho de que el presidente haya designado a la vicepresidenta, la haya colocado al frente de ese gabinete de salud, indica la importancia que le da a ese sector. Y yo pienso que el trabajo que ustedes han realizado en sus diferentes áreas en el gabinete de salud es lo que ha dado los frutos, ¿verdad? De la valoración que tiene hoy día. No, Juan, y precisar que nosotros llegamos en medio de una pandemia donde el tema fundamental en la República Dominicana y en el mundo era la salud. O sea, en el momento que nosotros llegamos ahí,
el 16, 17 de agosto del año 2020. Era el mundo cerrado, colapsado, era la época del confinamiento, los toques de queda, del desabastecimiento de productos, de medicamentos, de que no, o sea, eran momentos bien difíciles y fue la vicepresidenta que lideró ese gabinete y todos nosotros la apoyamos, trabajamos ahí conjuntamente con ella, donde la salud era lo fundamental, recuperar la salud en todos los países y la República Dominicana, por supuesto, también, era el tema central y bueno, gracias a Dios pudimos hacer un trabajo y ahí están los resultados. Así es. Esas acciones han terminado entonces con lo que tenemos en la actualidad. Y yo recuerdo, Juan, antes de comenzar la otra pregunta. En ese tiempo de la pandemia, yo recuerdo que hubo como un espacio donde escaseó todo. Así en es, ese sentido, sí. ¿cuánto tiempo necesitaron ustedes como para ponerse al día? Ya estamos en... Era difícil, fueron tiempos surreales, no era algo incomprensible para cualquier experiencia vivida en el pasado. No había un referente de algo así. Entonces sí, cuando nosotros llegamos encontramos los hospitales atiborrados, saturados de pacientes, la pandemia azotando los hospitales y las clínicas privadas también. El COVID estaba, bueno, en su mejor momento en aquellos tiempos, y entonces, o en su peor momento. Y entonces nosotros tuvimos sí que rearticularnos rápidamente, hacer las compras y también hacerlas dentro del marco de la transparencia. Y cuando hablo del marco de transparencia no me refiero solamente a hacerla con honestidad, sino también generando certidumbre de que las cosas se hicieron cumpliendo con la ley, porque también, además de la crisis sanitaria y de la crisis económica, como consecuencia de la crisis sanitaria, estaba la crisis moral que vivía el país, que era una crisis de confianza por todos los escándalos que habían ocurrido en esos días anteriores. También de muchas situaciones difíciles que pasaban en ese momento. Entonces, fue ciertamente difícil, un esfuerzo retador, yo le he dicho, lo he llamado así, pero gracias a Dios pudimos hacer la tarea y entonces los medicamentos de COVID, tanto del sector público como del sector privado, se compraron todos a través de Promesecal. Todos esos medicamentos, los tratamientos. Y la República Dominicana quedó al final como uno de los países del mundo con menor tasa de mortalidad por el COVID-19. La tasa de mortalidad aquí fue la mitad del promedio mundial. Y de los primeros en levantar. Y de los primeros en levantar las restricciones, claro. Y de ahí el auge del turismo y la pronta recuperación del turismo, porque pudimos ser de los primeros países que abrimos los aeropuertos y los hoteles frente a todo el mundo, y eso permite una pronta recuperación de la economía y del turismo, que ahora, gracias a Dios, estamos viendo los frutos también positivos de un país pujante que avanza, todavía con muchas dificultades, pero que definitivamente ha podido salir a camino frente a circunstancias muy adversas. Ingeniero, usted es un hombre muy cercano del presidente, el presidente Abinader. Eso indica que usted conoce las situaciones públicas y también las privadas, conoce lo que se dice en público, por ejemplo, sobre la situación político-electoral, pero también conoce los números y las condiciones en términos particular. ¿Cómo va la expectativa de cara a las elecciones que ya son el próximo domingo en nuestro país? Frente a este partido, el partido... Bueno, está muy buena, estamos muy optimistas. Todas las encuestas, todos los estudios están hablando de una primera vuelta amplia. Entonces, los de nosotros dan 67, 66%, 68%. Otras encuestas independientes de muy afamadas, de muy alto renombre y de mucha precisión también en el pasado dan 58, 57, 59, otras dan 63%. Pero todas muestran de manera inevitable un triunfo, una victoria del presidente Luis Abinader en la primera vuelta, por mucho. Nosotros estimamos que el presidente obtendrá, después del 50%, al menos 1 millón de votos adicionales. Wow. Que la diferencia será entre el primer y el segundo lugar superior a los votos que obtendrá el segundo lugar. Wow. O sea, la diferencia, la ventaja que tendrá el presidente Luis Abinader sobre el segundo lugar va a ser más votos que los votos que obtendrá el segundo lugar. Incluso, probablemente más votos que tenga toda la oposición sumada, porque estamos hablando de 65, 67% contra un 22, 23%. Eso es mucho, ¿eh? ¿Por qué la población está tan encantada, tan enamorada de la gestión de gobierno del presidente y parece que del presidente también, ¿verdad? Sí, obviamente. El candidato es el mensaje, siempre dicen los que saben de política. Bueno, porque el presidente ha podido sortear las situaciones difíciles con mucho acierto y también porque ha demostrado que la República Dominicana transita un rumbo distinto, que hay un corte, un parteaguas, un antes y un después, desde que el presidente asumió, 2020 hasta la fecha. Entonces el pueblo, la gente, se identifica con la manera de gobernar del presidente Luis Abinader, presidente de muchas promesas cumplidas, que realmente cumple con la palabra empeñada, y entonces la gente lo ve, lo valora y lo compara también, porque la política permanentemente será contraste. Si algo tiene la política, es que la política es comparación permanente. Lo que hay contra lo que había.
Y entonces no es lo que yo digo que voy a hacer. Si ya yo estuve, se trata de lo que yo hice. Sí. Por tus frutos te conoceréis, dicen las Sagradas Escrituras. Así es. Y entonces de eso se trata la política. El presidente Luis Abinader tiene sus frutos, se comparan con los frutos del pasado, y la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, cuando se compara con los anteriores, es una obra infinitamente superior. Tenemos muchos retos por delante, muchas situaciones, muchos obstáculos. Enfrentar también graves problemas que tienen años históricos de la República Dominicana. El presidente está trabajando en ello, pero definitivamente el presidente Luis Abinader y su obra de gobierno, cuando se compara con la del pasado, le lleva la milla. En la publicidad y en las actividades de campaña que realizan los candidatos del Poder Legislativo, senadores y diputados, vemos que se hacen acompañar casi todos de la presencia y el discurso del presidente Abinader. Eso lo critican algunos, ¿verdad? Los que se sienten afectados por la presencia del presidente, pero al mismo tiempo eso es una señal del nivel de credibilidad y de aceptación que tiene el presidente, que cualquier candidato procura montarse en ese prestigio y en esa popularidad para llegar a... Ahí es que están los votos. Ahí que están los votos. La política es sumar, conquistar voluntad y luego garantizar el ejercicio del voto y que se cuenten, asegurar que se cuenten esos votos de manera confiable. Esa es la política. Para tú ganar unas elecciones, tiene que producir el voto de la gente. Si la gente no vota, no hay resultado. Y todos sabemos que el entusiasmo, el espíritu de victoria está sustentado en la imagen del presidente, en su obra de gobierno, en su discurso, en su práctica. Y todos los candidatos que andan buscando votos saben que el mejor camino es la sintonía con el presidente Luis Abinader. Ahí es que está la fuerza. Así ha dicho el presidente que después al concluir estas elecciones va a convocar a los que aspiran a ser presidentes, a sucederle, ¿verdad?, en el 2028, indicando que él no aspiraría a un tercer periodo. Y entonces nosotros hemos visto, ingeniero, en muchos medios que se ha hablado de usted como una figura presidencial. Entonces, nos imaginamos que usted estará convocado, estará presente, ¿verdad?, entre esas personalidades. Usted será el primero en enterarse si el presidente me invita a esa reunión. Ese es mi compromiso aquí. Si me llega esa invitación, usted lo voy a avisar de primero. Muchas gracias. El país necesita que los jóvenes se integren, ¿verdad?, y se comprometan. Porque cuando el presidente Leonel Fernández asumió la presidencia en su primer periodo, 43 años era bastante joven, sí. Y aún en su segundo periodo todavía seguía siendo joven. Y bueno, y en su tiempo hizo su trabajo, ¿verdad? Desde su condición. El presidente Abinader, bastante joven también, está realizando su trabajo y vemos cómo lo está valorando la población, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, porque está siendo reconocido incluso por el liderazgo que está desarrollando a nivel internacional el presidente Abinader. O sea que la expectativa es que él también va a agotar un periodo importante de aporte y entonces habrá de sucederle jóvenes, como es su caso, que tomen la antorcha, ¿verdad?, y sigan ese proceso de desarrollo del país. Antorcha, para recibirla, hay que seguir generando confianza en la población. No hemos pasado el 2024, las elecciones del 2024, ya estamos hablando del 2028. Sí. Hay que lograr ese resultado en primera vuelta. Dios mediante sabemos que así será, con el trabajo, el esfuerzo de todos nosotros. Y luego entonces está la tarea de seguir gobernando el país. Porque de lo que se trata no es de abrir una compuerta de aspiraciones cuando el segundo mandato del presidente Luis Abinader apenas comienza, o ni siquiera ha comenzado, porque comienza el 16 de agosto. Entonces, es esa obra de gobierno madura, fructífera, con raíces profundas en la sociedad dominicana, la que garantiza que esa antorcha pueda ser pasada a un compañero con éxito. Y entonces yo me inscribo dentro de esa visión de la paciencia, la comprensión del momento político y de apostar al mejor gobierno de la historia de la República Dominicana en ese segundo periodo de Luis Abinader. Ese es el trabajo por mayores condiciones o mayor expectativa o mayores sueños que cualquiera de nosotros pueda tener. Lo importante es que ese segundo mandato, esos segundos periodos, esos segundos 4 años de Luis Abinader sean los mejores 4 años de la historia del país. Y sobre esa base, sobre ese capital político, el compañero o la compañera que salga electo en un proceso democrático interno, entonces tendrá todas las posibilidades de continuar ese legado del presidente. Ese anuncio del presidente da
una buena señal en un sentido y una mala señal en otro es que terminando un periodo 4 años antes ya estaremos enseguida en política. Eso es la parte no buena, pero eso es de orden interno. Claro, pero la parte buena es que el presidente está diciendo que no va a tratar de cambiar la Constitución para continuar, claro. Que no, es un gran mensaje en ese sentido. Que no la cambiará, que la respeta. No la cambiará. O sea que ya se puede confiar en que la democracia va a seguir fuerte y va a seguir creciendo, y que de parte del presidente eso es un paso decidido, que no va a inventar. Sobre todo, doctor Daniel, yo le decía que el presidente Luis Abinader representa un parteaguas, un antes y un después. Los presidentes anteriores al presidente Luis Abinader, todos modificaron la Constitución en el tema relativo a la reelección presidencial, y entonces hace falta eso. El presidente Luis Abinader sabe que él, como un presidente distinto, con un compromiso con la fortaleza de las instituciones democráticas, con la fortaleza del Estado de Derecho de la República Dominicana, tiene que enviar un mensaje claro de que él no se va a inscribir en ese grupo de sus antecesores de que cambiaban la Constitución para provecho personal, para simplemente regresar al poder o mantenerse en él, porque se modificó en el 2015 con el presidente Danilo Medina, se modificó también en el año 2010 con el doctor Leonel Fernández para poder regresar en el futuro, y la modificó también el expresidente Hipólito Mejía en el 2002 para poder seguir siendo presidente a partir del año 2004. Entonces, la experiencia que hemos tenido es que los presidentes, cuando llegan ahí, después quieren cambiar. Sin embargo, ahora tenemos un presidente distinto que escucha, se compromete y cumple, y que ya el presidente lo ha dicho a viva voz, que el presidente está ahí, agotará sus 2 periodos tal como establece la Constitución, y a partir de ahí que venga el relevo. Pero en el caso de Adolfo. ¿Usted está trabajando a lo interno del partido con miras a... Mi trabajo a lo interno del partido es para garantizar la continuidad del presidente, que el presidente gane con más del 60% de los votos. Yo no dedico un segundo de mi tiempo a pensar en otra cosa. En términos políticos, quiero decir, no dedico un segundo de mi tiempo a pensar en otra cosa que no sea la victoria contundente de Luis Abinader en la primera vuelta este próximo 19 de mayo. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra visión en este momento, para mí es un error, es extemporáneo y carece de sentido. Además, carece también de sustento político, porque tenemos primero que agotar las etapas. Ahora es Luis Abinader. Este es el tiempo de Luis Abinader. Y será el tiempo de Luis Abinader hasta que concluya el año 2028, porque tampoco podemos perdernos lo claro pensando que tan pronto pasen las elecciones, ya no. El liderazgo, la influencia, el prestigio político de Luis Abinader a través de su obra de gobierno permanecerá mientras sea presidente, incluso cuando ya no lo sea. Entonces, esto hay que respetarlo. Este es el tiempo de Luis Abinader, y yo creo que cualquier compañero o compañera que tenga otra cosa, pues sencillamente está haciendo un flaco servicio al partido, quizás está perdiendo su tiempo, porque de lo que se trata ahora es que todos enfilemos los cañones hacia una victoria contundente, con más del 60% en primera vuelta. Yo lo que quiero es una victoria histórica, una votación histórica para el presidente Luis Abinader, que rompa con el récord del año 2016, que creo que es 61.5. Bueno, mi aspiración es que el presidente rompa ese techo y que se constituya en el presidente más votado de la historia de la República Dominicana. No por un tema de ego, ni un tema de nosotros luego engalanarnos diciendo eso, sino por un tema de capital político, de que el presidente gane ese capital político que le va a permitir entonces tener la suficiente fuerza en un mandato para generar toda la ola de transformaciones que el país necesita, y también eso va a generar un clima de estabilidad y de proyección del PRM que va más allá del propio 2024, porque esa victoria será tan contundente, o deberá ser tan contundente, que garantice PRM por mucho tiempo en la República Dominicana. Así es. El presidente participó recientemente en un debate de candidatos presidenciales, siendo presidente de la República y siendo favorecido por las encuestas. Eso no había sucedido en nuestro país. Normalmente los presidentes no debatían con los retadores porque entendían que perdían y que no tenían que ganar. Sin embargo, el presidente asumió ese reto, que pudiera ser una señal de seguridad de la posición en la que está, pero además vende un mensaje de diferencia que yo lo conecto con el anuncio estratégico de que tan pronto concluyan las elecciones voy a convocar a mis sucesores. Yo creo que eso es muy importante estratégicamente, porque los demás anteriores, el caso del presidente Mejía y los demás, también habían prometido que solo iban a gobernar un periodo o 2 periodos y no más. Sin embargo, el tiburón podrido también. Sí, una cosa uno que habló de tiburón podrido. Sí, no, increíble. El año 2020, los primeros meses del año 2020,
fueron de expectación, porque recuérdense que fue preciso incluso que interviniera el secretario de Estado de los Estados Unidos. Una llamada. En aquella llamada, Sí. y que se realizaran también protestas. Bueno, porque mantenían expectante a su militancia y a la población con el tema de la reelección presidencial, porque no querían, digamos que colocar ese candado de antemano, lo llevaban hasta el límite. Así es. Hasta el límite ahí. Pero había una amenaza permanente de los legisladores. También, claro. Esa ha sido la historia política, no solamente de esos 3 presidentes que yo mencioné. Si vamos al pasado, la Constitución se ha modificado unas 40, 39, 40 veces. Y en el 90% de ella ha sido por el tema de la reelección presidencial desde la fundación de la República. Así es. Venía una Constitución que la quitaba y venía otra después que la ponía. Esa es la historia de la República Dominicana. Gracias a Dios que tenemos un presidente que rompe con la vieja política, que le abre el camino a una política diferente, a una política nueva, que es Luis Abinader, que cumple entonces con eso. Entonces, esto se trata de la nueva política. La nueva política es entender que el poder tiene límites y que debe haber también alternancia, rotación, para que la democracia se fortalezca. Y como luce que el partido, el PRM y el presidente Abinader van a tener una mayoría importante, apreciable en el Congreso, entonces es importante, ¿verdad? Claro, Esa fuerza de claro. credibilidad. Pero qué barbaridad, ya nos están haciendo señas, Daniel. Vamos a dar un par de minutos al ingeniero para un mensaje final en estas horas antes de las elecciones. Y eso que no llegamos a la filosofía. Así es de otro eso día. queda pendiente. Bueno, ahí el mensaje debe ser que ese apoyo al presidente Luis Abinader también lo debemos trasladar a nuestros senadores y a nuestros diputados. Vamos a votar por el PRM en los 3 niveles de elección, el nivel presidencial, nivel de Senado, nivel de diputados, porque eso es lo que va a profundizar el cambio en la República Dominicana. Sabemos del gran entusiasmo que genera la candidatura del presidente Luis Abinader y todo eso entonces debemos complementarlo con nuestros diputados, nuestros senadores, para construir ese país distinto y ese país diferente por el que tanto hemos luchado durante años. Ese es el mensaje de trabajar intensa y decididamente para una victoria del presidente Luis Abinader y a partir de ahí entonces seguir trabajando en nuestras funciones o en nuestras, digamos, responsabilidades para garantizar que el país siga avanzando, que el país avance. La filosofía ya tendremos tiempo para debatirla. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes ingeniero, por la por oportunidad. acompañarnos en esta dialéctica. Voy a pedirle al profesor Daniel que nos despida el programa, por favor. De verdad que esto ha sido un manjar, ¿verdad? Sí, así es. A esta hora. Dándole las gracias, de verdad. Ha sido un gran placer para nosotros y para nuestro equipo de dialéctica, porque la verdad importa y esperamos que ustedes, los que nos siguen, hayan sacado mucho provecho de esto en cuanto a las informaciones, en cuanto a las perspectivas, en cuanto al trabajo y en cuanto al servicio que se puede estar haciendo a favor de nuestro país. Pues muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo dialéctica. Gracias.